Buenas tardes, hermana Vicky, hermana Fernanda, gracias por su tiempo, una vez más, por su esfuerzo y porque leyeron la tesis de la hermana Betsabe. Hermana Betsabe, felicidades por llegar hasta este momento. Entonces vamos a orar para que el Señor la bendiga. Amado Dios, te doy gracias por este día, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque nos has permitido, Señor, en tu voluntad llegar hasta este momento, especialmente a la hermana Betsabe. Dale gracia, dale sabiduría, pon en ella las palabras adecuadas para hacer defensa de su tesis, para responder correctamente las preguntas que se le van a plantear. Explicamos que esta actividad sea para darte la honra y la gloria a ti, que podamos recibir bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y ya inició? Bueno, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Betsabe Lorena Sandoval Sarabia. Vivo en Toluca, Estado de México, y estudio en el Colegio Bíblico de Estudios Superiores de San Luis Potosí, la carrera de Ministerio Cristiano, y el tema de mi tesis es Problemas en el Ministerio. Bueno, quiero agradecer primeramente a Dios por la vida, por la salvación y porque por su gracia es que pues he llegado ya casi a concluir con mis estudios en el colegio. También quiero agradecer a mi familia, a mis padres en especial, porque, bueno, ellos siempre me han apoyado, me han instruido en los caminos de Dios. También agradezco a Dios por la vida de mi hermano, que también me ha ayudado a llegar hasta aquí. También quiero agradecer a cada uno de los maestros del colegio, a los directores, por su entrega, por su ejemplo y su dedicación. También quiero agradecer al hermano Daniel Milán por su entrega también, por su esfuerzo y por su ayuda para poder realizar este trabajo. Y quiero agradecerles a ustedes, hermanas, hermana Fer y hermana Vicky, por tomar de su tiempo. Yo sé que pues en medio de sus actividades tomaron de su tiempo para leer mi tesis y para ayudarme a corregirla. Pues me fue de mucha bendición su apoyo. Y bueno, el propósito principal de este trabajo es que aquel que desee servir a Dios de tiempo completo pueda llegar a comprender que es muy importante la consagración en su vida. Esto es separarse del mundo, dejar a un lado sus deseos y querer agradar a Dios, y solamente teniendo una verdadera relación con Dios es que se pueden evitar problemas en el ministerio. Esos problemas, como le explico en mi tesis, son problemas de pecado que terminan arruinando ministerios. La justificación es que se puedan llegar a comprender las batallas y tentaciones que tiene un pastor. Creo que muchas veces pensamos que por ser un siervo de Dios no tiene las mismas tentaciones que uno tiene, pero también tienen batallas y pues el diablo está al acecho con sus vidas. Entonces que podamos llegar a comprender que, que no es fácil el ministerio, pero que a pesar de ello se necesita una consagración completa a Dios para poder evitar esos problemas. Y también algo que me motivó a hacer este trabajo es que me di cuenta que en los últimos tiempos se ha visto una decadencia espiritual muy grande en las iglesias cristianas. Se oye de muchos siervos de Dios que pues que tienen que ser desacreditados de su ministerio por problemas de pecado, y creo que es algo muy triste. Definitivamente pues ese no es el plan de Dios para su iglesia, y pues yo espero que este trabajo pues pueda ser de bendición y pueda ser de apoyo para poder evitar esos problemas en el liderazgo de las iglesias. Los versículos clave que ocupé en mi trabajo son estos tres. El primero fue el versículo más importante de toda mi tesis. Dice, su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y bueno, creo que este debe ser el motivo
y debería ser una motivación para cada uno de los que estamos sirviendo a Dios, que un día el Señor pueda decirnos, bien, buen siervo y fiel. Que a lo mejor aquí en la tierra no se nos reconoció nuestro ministerio o tal vez no fue muy grande o muy visto, pero que Dios pueda decirnos, hiciste un buen trabajo en la tarea que yo te encomendé. También el segundo versículo, en la última parte dice, buena obra desea. Entonces, creo que también debemos de tener esa meta de hacer un buen trabajo para Dios, de esforzarnos, que si la gente del mundo se esfuerza por lo secular, mucho más nosotros, que le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el tercer versículo lo enfatiza a poder vivir en consagración a Dios. Ese es un tema que toqué mucho en mi tesis, la consagración a Dios. Dice, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Y también esa es una tarea de cada cristiano, que día con día podamos negarnos a nosotros mismos, negarnos a lo que nosotros queremos y podamos tomar la cruz de Cristo. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Esto, pero Dios nos promete una recompensa si lo hacemos así. Las principales fuentes de información que ocupé fueron estos tres. El primer libro me ayudó mucho, Cristianismo en Crisis. Por lo que les comentaba hace un momento, hay una decadencia espiritual muy grande en el cristianismo y con ese libro pues pude comprender un poquito más y aprender más sobre las razones por las que tenemos un cristianismo en crisis. El segundo libro, como lo dice su nombre, habla sobre la oración. Es el libro de la autora Stormie Omartian. Y pues este libro también me fue de mucha ayuda, ya que la oración es algo muy clave en el ministerio. La oración conlleva muchas cosas y pues igual pude en mi tesis ampliar un poquito ese tema de la oración. Y el tercer libro es el de Autoridad Espiritual de Watchman Nee. También me fue de mucha ayuda porque pues sabemos que el liderazgo es algo muy importante en el ministerio. De alguna manera vamos a ser autoridad para otros, los que estamos en el ministerio. Y algo clave aquí es que si no nos hemos aprendido a sujetar a Dios, tampoco podemos esperar que se sujeten a nosotros. Si no somos líderes espirituales, tampoco podemos liderar a gente espiritual. Entonces, algo muy importante es este tema sobre la autoridad. La estructura de mi tesis se divide en 6 capítulos. En el primero hablo sobre el ministerio, hablo sobre qué es el llamado, qué conlleva el ministerio y qué tipo de ministerios hay en la actualidad. En el capítulo 2 hablo sobre los problemas que destruyen un ministerio, los problemas de pecado. También hablo sobre problemas espirituales y otros factores que también pueden influir en esto. En el capítulo 3 hablo sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo afecta el pecado en el siervo de Dios? Y cómo el pecado puede llegar a destruir ministerios. En el capítulo 4 hablo sobre la solución a esto, cómo construir ministerios firmes y cuál es el propósito de Dios para cada uno de sus hijos, que pueda haber siervos fieles. En el capítulo 5 hablo sobre las características de la iglesia primitiva en Hechos. Esta, al ser la primera iglesia, tenía un gran avivamiento y nos dejó un gran ejemplo de cómo es que debe ser la iglesia y cómo es que podemos llegar a imitar algunas de sus cualidades. Y en el capítulo 6 hablo sobre la responsabilidad de la iglesia hacia el pastor. También es algo muy importante porque es como un trabajo en equipo. Así como el pastor tiene responsabilidades, la iglesia también las tiene. Y cumpliendo esas responsabilidades, la congregación puede ayudar al pastor en su ministerio. Los aprendizajes principales es que entender que el ministerio es una tarea sagrada. Como comentaba hace rato, no es cualquier trabajo, no es cualquier profesión, es una tarea sagrada que Dios nos ha dejado y también la necesidad de la consagración a Dios, de el poder
vivir una vida agradable a Dios y apartándonos del pecado, y solo así podrá ser posible huir de la tentación. Los retos personales que yo tuve es comprender la responsabilidad en el ministerio. Creo que cuando estamos de este lado y estudiando, pues lo vemos como algo, pues nos emociona y quisiéramos tener un ministerio, pero cuando ya vemos las responsabilidades es cuando empezamos a comprender lo que el ministerio conlleva. Entonces, mis retos es comprender un poco más cómo ser fiel en el ministerio, aprender cómo consagrarme a Dios, ampliar mi estudio en el tema. Quisiera estudiar otros libros que me ayuden sobre este tema y poder ampliar algunos subtemas que no toqué mucho en la tesis. Y también quisiera poder aconsejar a otra gente que quiere servir a Dios, poder ayudarles a través de lo que estudié. Y pues la conclusión es que se necesita una íntima relación con Dios para estar firme en el ministerio, para aprender a huir de la tentación y así poder tener ministerios firmes. Y ya. Muy bien, hermana Betsabe, gracias. Vamos a iniciar con el proceso de preguntas y respuestas. Si me hace favor, hermana Vicky, de activar su micrófono y comenzar con las preguntas y después la hermana Fernanda, por favor. Ok, Betsy, tu tema se me hizo muy interesante, hija. Y pues respecto a ese tema, en cuanto lo terminé de leer, ¿verdad? Mi primera pregunta para ti es, ¿a quién buscamos dar a conocer en el ministerio? ¿Por qué la importancia? Bueno, pues ministerio significa servir a otros. Creo que Dios pues nos dejó el ejemplo de lo que es el ministerio. Él dijo, yo vine para servir, no para ser servido, para servir a otros y dar mi vida. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, cada cristiano, es servir a otros. Pero como decimos, ¿no? En la iglesia, fui llamado a servir de tiempo completo. Y pues sí es así, es cuando dejas a un lado tus planes para servir a Dios, para estar en el ministerio al 100%. Y bueno, su pregunta es que, ¿cuál es el propósito del ¿A ministerio? quién debemos dar a conocer en el ministerio? O sea, ya vimos cuál era nuestro propósito, pero ¿cuál es mi propósito? O sea, sí voy a servir a los demás, pero ¿cuál es mi propósito? Uh-huh. Pues el propósito siempre va a ser glorificar a Dios. Eh, no importa el ministerio, pues como digo, todos sueñan con tener una iglesia muy grande, ¿no? O un ministerio muy grande. Pero en muchas de las ocasiones, pues no va a ser así. Muy posiblemente, tal vez tu ministerio es discipular a una persona, pero con ese ministerio debes dar la honra y la gloria a Dios, y pues ese es el propósito principal de eso. Muchas gracias, Betsy. Hola, Betsabe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me fue de mucha bendición tu tesis. Creo que es un tema que personalmente lo pude vivir en el colegio donde estudié. Justamente cuando estaba en mi segundo año, el pastor Jack Scapp fue cuando cayó en pecado y fue un proceso terrible para la iglesia, de verdad. Fue algo que yo nunca había experimentado y pues es muy triste ver cómo el diablo puede destruir un ministerio. Y la verdad es que de los temas que tocabas, creo que hay muchos que muchas veces ni siquiera tenemos en cuenta que un pastor puede pasar, como la depresión, el desánimo, muchas cosas, ¿verdad? Pero me fue de mucha bendición leerlo y gracias por tu esfuerzo. De verdad que valoramos mucho que hayas tomado de tu tiempo para esforzarte, ser diligente y al final pues la recompensa viene de Dios. Y bueno, la primera pregunta que tengo es, a lo largo de tu tesis hablas, o no me acuerdo si fue en el capítulo 1 o 2, donde empiezas a hablar de problemas espirituales que pueden ser la causa de que una persona se aleje de Dios. Entonces quisiera que me menciones 3 de esos problemas, o creo que solo mencionabas 2 o 3, pero si quieres nada más mencióname dos problemas, de por qué una persona se puede alejar de Dios y que me expliques cada uno brevemente. Ok, el primero que mencionaba era el de depresión. Uh-huh. Pues muchas veces como que
decimos, no, si tú eres salvo, tú no puedes pasar por depresión, pero estamos muy equivocados porque pues todos somos humanos y al final de cuentas todos tenemos luchas. Creo que este es uno de los más, bueno, con lo que estuve investigando, uno de los más fuertes, porque aún estaba viendo que muchos de los pastores llegan a quitarse la vida por este problema. Y pues a veces nos preguntamos, pero ¿cómo pasó, no? O cómo si su gozo venía de Dios, ¿por qué es que entró en este problema? Creo que todo comienza con aquellas cosas que cargamos, muchas veces desde la niñez, que no hemos aprendido a llevarlas a Dios, que a veces pues lo tomamos como, yo puedo superarlo, pero la verdad es que no, nunca vamos a poder superar eso. Y creo que en muchos de los casos la depresión viene por eso, a veces por raíces de amargura que tenemos desde la infancia o por traumas, por muchas cosas. Y a lo largo de tu vida, si no arreglas eso, eso te va a ir afectando. Llega un punto en el que a lo mejor tú sí estás bien en tu relación con Dios, pero ese factor, que en este caso es la depresión, pues comienza a afectarte. ¿Y qué se necesita ahí? Pues claro, ir a Dios principalmente y también pues buscar ayuda, porque son problemas que no puedes como que de un día para otro quitarlos. Entonces muchos pastores a veces pues no se explican cómo es que su vida iba normal o tienen familia y pues aman a su familia, pero la depresión ya no los deja salir, ¿no?, de esa tristeza. Y pues yo creo que todo comienza con problemas que no han arreglado. Otro de los factores espirituales que yo puse es el desánimo. Igual creo que es algo muy común, pastores que caen en desánimo. E igualmente pues decimos, como si todos los domingos predica en la iglesia y predica sobre el ánimo, sobre el gozo, pero muchas de las veces ese pastor, aunque esté enseñando sobre eso, puede ser que esté en un desánimo. Todo puede comenzar con, pues a veces, creo que en la mayoría, es por problemas económicos. Muchas de las veces los pastores no van a tener la economía que quisieran, porque es la realidad. Y a veces se frustran tanto por eso que llega un momento en el que se desaniman y dicen, pues, ¿por qué estoy aquí? Pero igual todo esto trae un trasfondo y es cuando empiezan a alejarse de Dios. Como decía, el pastor puede estar en la iglesia enseñando todos los domingos, pero puede ser que él ya no está creyendo o no está viviendo realmente una relación con Dios. Creo que ahí es donde se llega al punto de la religiosidad. Puedes leer tu Biblia y orar, pero si no lo estás haciendo con un corazón sincero y con la intención de veras estar cerca de Dios, es cuando pueden llegar esos problemas espirituales. Muy bien, muchas gracias. Muy buena información, Betsy. Y pues mira, como tú dices, ¿verdad? Esas son unas de las consecuencias, pero ¿cómo animarías tú a alguien? Vamos a quitar a un hombre, ¿verdad? Vamos a poner más mujeres. ¿Cómo los animarías tú a ellas para decirles, hay una bendición de dedicarse a servir en el ministerio? ¿Cómo las animarías? Bueno, creo que lo principal, como comentaba en las diapositivas, nuestra recompensa muchas veces a lo mejor no va a estar aquí, pero va a estar en el cielo. Y si lo vemos por el lado de que lo que hagamos aquí se va a quedar aquí, si hacemos riquezas o bienes, pues al final de cuentas se quedan aquí en la tierra, pero nuestro servicio para Dios es algo que va a trascender aún en lo eterno. Entonces yo creo que ese debería de ser nuestro ánimo, nuestra motivación, principalmente el que Dios va a recompensar nuestra obra, el que lo estamos haciendo para Él y que Él es el que nos va a recompensar por esto. Y la segunda, yo creo que es el poder ayudar a otros, el ser de bendición a la vida de otros. Como decía, pues todos vamos a ser líderes espirituales de alguien y no importa si solo es una persona, pues ya valió la pena esforzarte y ser de bendición a esa persona. Muy bien.
Mi siguiente pregunta es esta. También hablabas en tu tesis sobre las características que un siervo de Dios debe de tener. Y en una parte de tu tesis mencionabas que tener dones naturales o espirituales no califican a una persona para estar como líder en el ministerio. Entonces, en 1 Timoteo 3, tú mencionabas y explicabas las cualidades de carácter que Dios pide en un siervo de Dios. ¿Me puedes mencionar 5? Sí, ahí voy. Bueno, creo que la principal, sí, como mencionaba, no importa mucho el talento o los dones que tengas, porque como sabemos, pues Dios puede usar a cualquier persona que esté dispuesta a servirle. Pero sí hay características que esa persona o que ese siervo debe cumplir. La primera es que sea fiel a Dios, que sea una persona consagrada a Dios. Otra muy importante que menciona en el versículo dice que no sea codicioso o no anhele tener cosas pues que no tiene, porque sabemos que la codicia es un pecado. Otra característica es que no sea pendenciero, que no sea una persona que cree que siempre va a tener la razón y que esté buscando pleito, ¿no? Con medio mundo. Otra cosa importante es que sea fiel a su esposa. Como lo dice la Biblia, el ser fiel a su esposa pues comienza desde la mente, ¿no? Desde el corazón. Entonces, que ese varón de Dios que quiere ser pastor debe ser fiel a su esposa, fiel a su familia, que dé ese testimonio, no solo en su familia, sino con los de afuera también. El título de pastor pues no solamente se da porque predica en un púlpito, sino porque realmente está viviendo una vida consagrada a Dios y eso se puede ver. Otra cosa, bueno, que la Biblia dice es no dado al vino, o sea, que no haga cosas que pueden hacer tropezar a otros. Si la Biblia dice no mires el vino cuando rojea, pues que el siervo de Dios aprenda a ser obediente a la palabra de Dios y que asimismo él pueda ganar a otros con su testimonio. Creo que... Sí, en tu tesis hablaste mucho acerca obviamente, de lo que era el hombre, ¿verdad? Y mencionaste varias veces, ¿verdad? El adulterio, que cae en pecado y todo. Pero Betsy, ¿qué pudieras hacer tú o qué nos animarías a hacer a nosotros para hacer de bendición a nuestros pastores y ellos puedan seguir trabajando en el ministerio conforme es el deseo de Dios? Sabemos que es orar, pero algo aparte de orar, ¿qué más pudiéramos hacer nosotros? Bueno, creo que algo muy importante también que la Biblia dice, habla sobre la vestimenta en la mujer. Bueno, aplicándolo a nosotras como mujeres, podemos ser de mucha bendición a un hombre con nuestra vestimenta, con la manera como nos vestimos, porque sabemos que los hombres pues batallan con la vista, ¿no? Así es su naturaleza, no porque sean los más pecadores, sino porque así son y batallan con el pecado de la vista. Entonces, como, bueno, usted ya dijo, orar por ellos, ¿verdad? Es lo principal, pero también podemos ser de ayuda con esa cuestión. Y también pues como mujeres, bueno, como decía, es muy triste cuando un pastor cae en pecado. Y entonces como mujeres, a nosotras nuestra debilidad es nuestros sentimientos. Y muchas veces van a llegar mujeres que no tienen esposo, a lo mejor, que están solas, van a llegar con el pastor. Y a lo mejor hermanas muy fieles que aman a Dios, pero que si no cuidan sus palabras y su corazón, pueden llegar a afectar a ese siervo de Dios. Sabemos que también, pues si él cae es porque está en pecado también, ¿no? Porque no está bien con Dios. Pero nosotras podemos ser de bendición, pues cuidando cómo nos comportamos con esos siervos de Dios. Bueno, a lo Ok. mejor no me expliqué, ay, perdón, Fer, a lo mejor no me No, expliqué muy bien, Betsy,
sí, como mujeres en ese aspecto, pero un ejemplo para animar, tu tesis fue como que querer animar también a la iglesia Ujú, para que respaldaran al pastor. O sea, ujú. ¿qué es lo que ellos pudieran hacer para respaldar a su pastor para que no caiga en depresión o para que no caiga en desánimo? Ah, Eso ok. era lo que más o menos En quería. cualquiera de los... Ujú, Ah, exacto. ok. Ajá, sí, en el último capítulo hablaba yo sobre la responsabilidad de la iglesia hacia el pastor. Y sí, el principal es orar, pero también la otra parte es poder, pues, tratar de comprenderlo, tratar de comprender que no es perfecto, porque muchas veces decimos, ah, y eso que es el pastor, ¿no? Y hace esto, y en vez de ayudarlo, pues lo criticamos nada más. Entonces, la manera en cómo podríamos ayudarlo es, pues, acercarnos a él, decirle, necesita ayuda en esto o puedo apoyarlo con esto, y también pues estar como dispuesto a servirle. Sí, el pastor es el siervo, pero también nosotros debemos servirle a él para poder pues ayudarle en el ministerio, como, bueno, no sé si podría decir quitarle una carga, pero sí poder ser como un equipo, ¿no? Con el pastor. Ok. ¿Qué tan importante es el rol de la esposa para animar al siervo de Dios? ¿Animar o desanimar? Ujú. Pues creo que es muy, muy importante porque como la Biblia dice, la mujer es la ayuda idónea. Entonces, como lo decía usted, hermana, puede animar o puede desanimar con su actitud. Y creo que algo muy importante que la esposa del pastor debe aprender a hacer es a tener contentamiento con todos los aspectos. Porque cuando no se tiene contentamiento, la esposa puede llegar a una amargura. ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a hacer que a su esposo le afecte muchísimo porque en vez de estarle ayudando, va a estar criticando todo el tiempo, va a estar quejándose todo el tiempo. Y pues al final de cuentas para el siervo de Dios esto va a ser muy pesado, o sea, en vez de ser una ayuda, se vuelve hasta una carga, ¿no? Para él. Entonces creo que es muy, muy importante el papel que la mujer desarrolla en el ministerio, porque aunque como tal pues no le toca predicar a lo mejor, pero sí puede ayudar a su esposo animándole, orando por él y pues igual siendo de bendición a su familia, a sus hijos también. Muy bien. Betsabe, ah, ¿eres hija de pastor? No, Eso, bueno, me llama más la atención aún que hayas elegido este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, a tu compañera Cecia Silva hablaba de los problemas ministeriales que enfrenta una familia pastoral, por decirlo de alguna manera, pero porque ella es hija de pastor. Entonces, precisamente, pues felicitarte por lo que menciona la hermana Vicky, ¿no? Porque tratas de animar a la iglesia, a nosotros como iglesia, a hacer ese soporte del pastor, a hacer ese arón que le ayude a sostener los brazos cuando el pastor se canse, ¿no? Entonces, qué aspecto tan importante que a veces no nos detenemos a analizar, ¿no? Nada más queremos que de allá para acá venga, ¿no? Que de allá venga la bendición, que de allá venga el estoy orando por ti y verlo servir y todo eso anima, pero también estoy seguro que todos los pastores se animan cuando ven que ellos no están y todo se hace correctamente, que todo se hace decentemente, que seguimos yendo a la iglesia, que puede dejar un ministerio y que sabe que los que están ahí involucrados van a sacar el trabajo adelante, gracias a Dios, ¿no? Entonces, bueno, nada más una pregunta. Hablamos de los pastores que desafortunadamente caen, ¿no? Y sería tonto pensar que los cristianos, los feligreses, por decirlo de alguna manera, los miembros de la iglesia tampoco, nunca vamos a caer, ¿no? ¿Cuál debería ser el papel de la iglesia ante esas situaciones? ¿Qué tendríamos que hacer como iglesia cuando el pastor o algún miembro que está sirviendo, pues desafortunadamente cae en pecado? pues creo que si un pastor cae en pecado, pues ya no puede pastorear la iglesia. Pero existe algo que, bueno, lo que deberíamos de hacer es restaurar, porque muchas veces decimos como que, ya cayó en pecado y ya no puede hacer nada ni se puede acercar a Dios, pero no es así. Si nos ponemos en el lugar en el que de verdad somos, en el lugar en el que estamos,
pues todos somos pecadores delante de Dios, ¿no? Y cuando Dios murió por nosotros, no murió solo por los que no habíamos pecado tanto, sino murió por todos igual. Entonces, Él mismo lo dice en su palabra, que para Él un pecado grande o uno chico, pues no tienen diferencia, ¿no? Son igual. Entonces, creo que como iglesia, cuando sucede eso, pues sí sabemos que ya no va a ser lo mismo, ¿no? No se puede parar ese siervo de Dios y decir, pues sigo predicando a lo mejor, pero sí puede haber esa restauración. A lo mejor nosotros no somos nadie para perdonarlo, pero si se podría decir así, pues volver pues sí, a ayudarlo y poder, pues sí, perdonarlo, por así decirlo. Gracias, hermana Betsabe, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a ser el miembro que debemos de ser de la iglesia para poder animar a nuestros pastores. Muchas gracias. Vamos a dejar la defensa hasta aquí, hermana Betsabe. Ya puede relajarse, ¿verdad? Ya terminó. Vamos a terminar con una oración. Hermana Fernanda, si me puede hacer el favor de orar por la hermana Betsabe. Y después hermana Vicky para así terminar la defensa. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, por la oportunidad que nos diste de poder estar presentes en la defensa de tesis de Betsabe. Gracias, Dios, por el tema que ella escogió, porque nos fue de bendición aprender sobre ello. Te ruego que nos ayudes a poder poner por obra lo que aprendimos, Señor, que podamos ser de ánimo a nuestros pastores y que si en algún momento tú nos quieres frente a un ministerio, Señor, nos permitas tener tu gracia, tu bendición, Señor, y que podamos ser los siervos que tú buscas que seamos, Dios. Bendice la vida de Betsabe, guíala en sus decisiones, Dios, guíala en el siguiente paso que va a tomar en su vida, que ella pueda ver en todo momento tu mano, tu gracia, tu bendición. Y gracias te damos por ella, Señor. Tráela con bien a San Luis, a su familia, y que el tiempo que esté aquí pueda ser un tiempo muy, muy especial para ella. Y te agradecemos por su vida, Señor. También gracias por Daniel, por el esfuerzo que le ha hecho, Señor, con estas tesis, por Vicky, síguela bendiciendo. Y gracias por esta tarde. Te amamos y pedimos y agradecemos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Señor mi Dios, gracias te damos por este día más de vida. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar comunicándonos de esta manera. Como te pedimos, Señor, que tú bendigas a Betsy. Tú sabes, Señor, el por qué, Señor, de que ella quiso desarrollar este tema, mi Dios. Yo te pido y te ruego de todo corazón que tú la bendigas, Señor, que tú la uses grandemente, que tú les des sabiduría, Señor, y gracia para seguir adelante en tus caminos, mi Dios, y para que también un día ella pueda ser, pues, esa esposa de pastor, Señor, ese siervo tuyo que tú tienes para ella, Señor, que ella pueda tener un corazón para ti, mi Dios, y pueda ser ese ánimo para esta persona. También te pido, mi Dios, que tú bendigas grandemente la vida de cada uno de tus siervos, Señor. Sabemos que el diablo, mi Dios, no está contento. Él quiere de una u otra manera destruir tu obra. Permítenos a nosotros, como hijos tuyos, Señor, ser una bendición y un ánimo para la vida de nuestros pastores. Toma control de nuestras vidas también. Sabemos que en tu obra, mi Dios, el diablo no quiere, aunque sigamos adelante, ministrando a otros, Señor, o aún siendo de bendición a otros. Por favor, toma el control de cada uno de nosotros. Gracias por Dani, mi Dios, bendícelo grandemente, bendice su vida, bendice su matrimonio, mi Dios, síguelo usando como hasta ahora. Y gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.